Bien, estamos con Mario Negri, titular del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Negri? ¿Bien? Bien, ¿cómo está? Bueno, estuvo con Capitanich, esto escuchó ayer, fue, ¿verdad? Ya Sí, sí, ayer habíamos fue. pedido que vayan al Congreso, yo hice un pedido que comparezcan y pidieron una reunión con los presidentes de bloques del Senado y diputados y estuvo Capitanich, fue el que hizo la parte protocolar, pero en realidad el escenario estaba ocupado por el ministro de Economía y Zanini. Y Zanini. ¿Una reunión reservada? Reservada, no secreta. ¿Qué significa? ¿Podemos saber reservada, todo lo que se habló? Sí, sí, absolutamente. Bueno. Bajo la responsabilidad de los que lo comenten. Pero además, de cualquier forma, como es la Argentina, Juan, ¿has visto? Eso terminó a la 1:30, a las 3 entraban los abogados a hablar con Griesa, estaban los cables con lo que había dicho el juez y a la noche otro comunicado del Ministerio de Economía. Ya quedó casi antiguo lo de... la síntesis del mediodía, después de unos 40 minutos del ministro de Economía que trató de recordarnos cómo era la historia de la deuda, que no hacía falta, fue que tiene, para él, el escenario es de posible incumplimiento, de imposible cumplimiento de la sentencia de Griesa, y ustedes saben que tenemos 3 bonos, tenemos 93% que accedieron voluntariamente al canje, sí, a los que hay que pagarle la parte que le corresponde ahora el 30 de junio, sí, de un 7% hay 1%, sí, que es el que ha ganado el juicio a las 3 instancias, sí, que son fondos buitre, que merecen todo el repudio, pero que han ganado el juicio, sí, y un 6% que tiene un derecho en expectativa que no inició juicios. Bien. Los del 93 ya no pueden reclamar, claro, nada. ¿Qué dice? Y además hay una cláusula que vence el 31 de diciembre por el cual voluntariamente la Argentina no puede mejorar ninguna oferta a un, sí, fondo buitre que sea superior a lo que le pagó. En diciembre vence eso. Sí. ¿Qué nos dice el ministro? El ministro dice, miren, nosotros tenemos que pagar unos 250 millones en el Banco de Nueva York con un convenio de bonista de 900. El juez nos ha dicho, si no nos pagan los 1.300, 1.500, yo he dispuesto que de ese banco saquen fondos para que se cobre los que ganaron el juicio. Sí. Además de otra serie de medidas y una medida cautelar que estaba suspendida y que levantan, con lo cual pueden embargar. Sí. Entonces dice Kicillof, inmediatamente dice, se convierte en 15.000. Si nosotros le pagamos a los que reconocieron y le pagamos los 1.500, se va a 15.000, por los que están esperando. Nosotros no hicimos un debate técnico con él, por eso a propósito le dije 3 diferencias bonistas. Lo otro presupone un juicio, no es tan así. Claro. En el medio de esa explicación, todo el camino inducía de que, miren, no le vamos a pagar en Estados Unidos. Si el razonamiento de Kicillof es cierto, dice, no le vamos a pagar en Estados Unidos. Claro. Entonces, hemos formulado unas preguntas, el senador Morales y yo, y le hemos dicho, bueno, ¿eso qué significa? ¿Que va a cambiar de lugar de pago? Sí. Eso significa cambiar de jurisdicción. Decirle a los bonistas, véngase a Buenos Aires a cobrar. Sí. Ustedes han medido los costos de eso, el gobierno ha medido lo que significa eso, no solo operativamente, porque el juez en la sentencia le dice, ojo, con no cambiar de estrategia. Exactamente. A pedido de los abogados. Sí, y además la sentencia ya lo había dicho. Sí. No intenten ningún cambio de jurisdicción, porque eso presupone que están huyendo de acá para no pagar lo otro, ¿no? Bueno, efectivamente, en el medio de eso avisaron que había una reunión urgente con el juez. Preguntamos si tenía algún plan, cuál era la estrategia del gobierno. Nosotros tenemos claro que la estrategia hasta ahora fracasó, por eso tenemos 3-0. Pero ¿cuál es la estrategia? Nosotros queremos ayudar en ese sentido y proteger el 93% de bonistas que accedió voluntariamente. Bueno, tenían un plan, dijo que no lo podían explicar por una cuestión de razones de estrategia y la audiencia con el juez, por eso fuimos razonables, prudentes. Después nos encontramos a la noche con un comunicado del Ministerio de Economía donde prácticamente lo que dice, vamos a ir camino al default, porque no podemos pagar esto, y más si se levantó la cautelar, que ellos sabían que se levantaba, estaba la sentencia. Hoy a la mañana, esto es primicia para algún programa contigo, sí, en el despacho de la presidencia del bloque mía, hicimos una reunión de urgencia donde estuvieron los 5 presidenciables, digamos, de UNEN, estuvo Wiener, Sanz, Cobo, Carrió y Pino Solana. Esto ya a la mañana. Hoy a la mañana. Se juntaron y se unificó una oposición en un documento, te lo he hecho alcanzar, donde lo que decimos es, no vamos a acompañar ninguna aventura. Hemos sido solidarios, somos solidarios con el gobierno. Acompañamos la apertura de los canjes de deuda.
Acompañamos la ley Cerrojo. Está abierta la ley Cerrojo en términos de los 3 artículos para que pueda haber canje. Lo que la ley sigue prohibiendo es que pueda pagar más. Y además, yo personalmente, en nombre de UNEN, envié a la Embajada de Estados Unidos una nota frente al viaje que organizaban el presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros no fuimos. ¿Fue Lustó? Sí, fue como economista a título personal. Y se le hicimos enviar al Congreso de Estados Unidos, a la Procuración de Estados Unidos y al Departamento de Estado, donde señalábamos lo inconveniente que era para la Argentina que la Corte Suprema no abriera el recurso. De esos escenarios que había, el peor que resultó es el que tenemos encima. El tema es delicado, es un tema grave. Creo que el gobierno se equivoca si piensa que lo que hicieron ayer o a la noche es parte de una estrategia de fortalecerse para negociar mejor. Me parece que eso es contradictorio y con los antecedentes que estamos viendo de cómo actúa la justicia, sin tener un juicio de valor si está bien o mal, o si uno comparte el juicio, yo creo que no, de la sentencia, está demostrado que nosotros estamos en una situación de debilidad. Tenemos todo el respaldo, pero nosotros nos han hecho 3 goles, ¿no? Sí. Entonces hay que buscar las mejores condiciones. Las mejores condiciones que nosotros volvemos a reiterar hoy y acompañamos al gobierno no es el camino del default. Así que lo primero que debe hacer el gobierno es tener los pies sobre la tierra, dejar de bravuconada, esto no es un debate de ideas, sino asumir la realidad, vamos a los hechos, hay que resolver el problema. Nos dijeron ayer que se abría una ventana para una negociación, nos parecía que en un marco digno es correcto si van a hacer una negociación, pero la carta de anoche desmiente que vayan a ir funcionarios cuando habían dicho que sí, ¿no? Y me parece que pone peligrosamente la estrategia en una cornisa. Claro. Porque ahora, sí, Capitanich lo confirmó, no hay un equipo... No hay. Anunció hoy a la mañana Ministerio de Economía, que no está previsto que viaje nadie. Pero, digo, nosotros no somos los responsables de negociar la deuda. Durante 10 años, así como el gobierno no es responsable de la deuda en general, pero la manejaron ellos y la pusieron como un éxito, hace 4 años que está el juicio. Y obviamente que no es lo mismo negociar con una sentencia a favor que con una sentencia en contra. Sí, o con $30.000 de reserva o 100.000. O 50.000 como teníamos. Y los caminos se hacen más angostos. Y cada día la definición es más cortita y más rápido. Y la definición es, ¿están dispuestos a cumplir la sentencia o no cumplir la sentencia? No cumple la sentencia es un efecto. Se cumple la sentencia, hay que ver de qué manera se fortalece para una buena negociación. Mi impresión es que el gobierno está jugando con fuego. Esto no es... el dilema acá no es sostener el relato. No se puede pagar por el relato que se hizo durante mucho tiempo, poner en peligro y en riesgo lo que es el futuro del país, inclusive para el propio gobierno. Ahora ese es el aspecto económico, político también, sí, ¿no? Pero yendo puntualmente a lo económico, ahora se han escuchado declaraciones, por ejemplo, de Daniel Scioli pidiendo patriotismo en este momento, Sergio Massa también hizo referencia al respaldo que hay que darle al gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer la política, o en este caso UNEN o la UCR, en este momento? ¿Es un momento de fijarlo como un momento de patriotismo o es responsabilidad solo del gobierno? Hay que diferenciar entre patriotismo y patrioterismo. En segundo lugar, todo el respaldo ha sido ratificado en la medida que no vayamos a la locura. Nosotros no queremos Malvinas, ni marchas con el himnos en la calle, ni que la opción de la Argentina sea nosotros los buitres, sí, cuando hay una sentencia, como están los afiches en la calle. Eso me parece que es cuidar más un discurso que cuidar al país. Entonces, bueno, eso no. ¿Qué sí está dispuesto a hacer el radicalismo? Lo que hemos hecho hasta ahora, el radicalismo y UNEN, acompañar al gobierno en tarea sensata, en fortalecerlo si tiene una buena negociación, en acompañarlo en ese sentido, absolutamente en todo. Lo que no vamos a acompañar es al default. Eso es Malvinas. Peor que Malvinas, la economía. Y además hay una parábola, Juan. No digo que sea responsable el gobierno, pero ¿quién podía imaginar que la Argentina, a 10 años
de lo que nos ocurrió en el 2001 o más, y con tasas de crecimiento al 8 o 9%. Después de haber dicho la presidenta y el propio ministro hace poco tiempo, están despejados todos los problemas cambiarios que pueda tener la Argentina. Hemos vuelto al mundo, aunque tenemos diferencia de la manera que volvieron y el costo de oportunidad que hemos pagado por no haberlo hecho cuando correspondía. Que la parábola nos lleve a volver a pronunciar la palabra default, aunque no ocurra, que se repita cíclicamente en la Argentina la idea de una crisis provocada por eso. Yo quiero creer que el gobierno lo que quiere es negociar y que está buscando negociar. Eso entendí ayer, nos dijeron ayer, desde una posición de fuerza. El problema es que hay que medir qué es lo que se tiene al frente, cómo se opera y en qué condiciones esa posición de fuerza. Porque se tira de la soga y en determinado momento el tema cobra autonomía por sí solo. Y después a lo mejor no se puede volver atrás. Ahora, ¿hay posibilidad concreta de que se forme alguna comisión o que acepten sugerencias de otros partidos? Bueno, supuestamente ayer... ¿Hay una propuesta yo pensé que ayer se iba... Los que nos consulten estamos a disposición. Pensé que podíamos haber profundizado más las preguntas. Surgió esto que te comenté de que se interrumpió algún nivel de información porque había una audiencia con el juez. Comisión bicameral, hay una constituida hace mucho, pero no vamos a hacer nosotros comisiones. El Congreso es cierto lo que dice Capitanich, el responsable del seguimiento de la deuda externa, pero se acordó hoy, antes de ayer. Durante 10 años no fueron nunca al Parlamento, salvo en 2 ocasiones que fue por la ley Cerrojo y para abrir el canje, que acompañamos. Pero durante 10 años nunca fueron ni siquiera a consultar al Congreso sobre la situación de la deuda externa. Es más, hemos pedido informe y que vaya el ministro de Economía por el arreglo del Club de París. No porque no hubiese que hacerlo. Es más, creemos que lo podrían haber hecho antes, sino porque teníamos una nebulosa sobre 3.500 millones de los 6.000 que decían que había que pagar y cómo se compone eso. Sí. Le preguntamos ayer, no hubo mucho tiempo para profundizar y obviamente requerimos los contratos que habrá que firmar después con los países. El Congreso sí aprobó el acuerdo de pago con Repsol. El acuerdo, eso lo aprobó el oficialismo, sí, efectivamente. ¿Solo el oficialismo? El acuerdo del pago con Repsol, sí. No con UNEN o con... No porque nosotros no querramos que no haya que acordar. Lo que eran los montos y los términos que los planteaba el gobierno. Partí de una base que yo creo que el gobierno ha hecho cosas buenas y malas, pero cuando termine su gobierno, que es la hoja de ruta que nos falta de ver en este año y medio, que no la han podido mostrar de qué manera llegaremos, el kirchnerismo le ha agregado a la dificultad de un costo adicional, que hasta se ha medido económicamente por las decisiones políticas. En vez de expropiar Repsol, que estábamos de acuerdo en una empresa nacional, lo que hicieron fue confiscar. Pagamos un costo de aislamiento en el mundo, no pudimos portar biodiesel a Europa, nos sancionaron y terminamos pagando más. Con el Club de París, podrían haber arreglado hace 3 años y por mucho menos plata. Si ahora lo que buscaron es un plan de pago, no una refinanciación. No vaya a creer que son Cachito campeón de corriente. Llevaron un plan de pago y se bueno, ¿cuántas cuotas? ¿Cómo lo van a pagar? Bueno, costo adicional, más intereses, más moratoria. El gobierno se dio cuenta de golpe que está necesitado de dólares. No tiene un dólar, se le van 13.000 millones de dólares, 14.000 en el déficit que tenemos de energía, que algún día habría que escribir un libro blanco sobre eso, sobre las causas. Y salió desesperado a buscar financiamiento. Ahora yo pregunto, si salieron a buscar financiamiento de la manera que lo han hecho, a toda velocidad, ¿puede el gobierno pensar que va a ser una cruzada nacionalista en esta pelea? ¿Cuál es la causa nacional? Estar en contra de los fondos buitres, estamos todos en contra. No hay uno que esté a favor. Ahora, sabía el gobierno que hay fondos buitres, obviamente. Tuvo una buena actitud porque cuando se hizo la ley Cerrojo, era decirle, entren ahora porque después no le pagamos mejor. Y primero fue el 72%, y después la volvimos a abrir y llegamos al 93%. Pero eso hoy se convirtió en un tapón porque el fallo de Griesa, una de las razones fundamentales en la que fundamenta, no digo que esté de acuerdo, el pari passu, es decir, que le pague igual al que no entró que el que entró, sí, es en que dice que hay una ley que impide eso.
y que eso produce una desigualdad. Entonces lo que fue un beneficio, hoy ha puesto en una situación de dificultad también. Esperemos que el gobierno, yo confío todavía en que sea sensato. Nos dijeron ayer que nunca imaginaban ir al default, que quieren arreglar con el 100% y en buena hora si es así. Pero cheque en blanco, no. Muy bien. Gracias, Negri. Gracias. Que vaya bien. Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso. Sigan en Infobae TV.